Hola gente, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, por suscribirse, por acompañar. Bueno, en este video les voy a contar algunas cuestiones de mis conversaciones con el chat GPT. Bueno, todos sabemos que últimamente ha habido una irrupción de esta tecnología y es interesante que compartamos algunos ítems, así que bueno, quédense hasta el final que tengo una sorpresita hermosa. Gracias por estar ahí. Bueno, antes de empezar, ustedes saben que me encanta sugerirles algunas películas. Creo que para hablar de estos temas está bueno también ver una película que se llama Her, que es una película dramática, romántica. Acá ven dos pósters. Saben que en este canal siempre vemos diseño y composición visual. Y acá ven dos pósters de Her, que es una historia de amor, entre comillas, con Fénix como protagonista. Me parece interesante que la miren, ¿no? Acá tienen dos pósters y acá tienen otros dos. Ustedes me dirán cuál prefieren, cuál les gusta más, una vez que miren la película y que interpreten de qué se trata, ¿no? La voz del sistema operativo que habla en esta película no es nada más y nada menos que Samantha y es Scarlett Johansson. Entonces, me parece interesante que la miren. Mírenla porque habla de tecnología, habla de nuestra relación con la tecnología, así que vamos. Bueno, existe últimamente lo que se llama el chat GPT, que quiere decir transformador preentrenado generativo. Digo, empecemos con qué quiere decir GPT y le pregunté directamente al chat y me respondió perfectamente, ¿no? Este chat es una posibilidad de intercambiar con una inteligencia artificial creada por una empresa que se llama OpenAI, ahí tienen el isólogo, fundada en el 2015 en California. Esta empresa investiga inteligencia artificial y se anuncia en algún punto en el inicio sin fines de lucro, que tiene como objetivo promover y desarrollar la inteligencia artificial para que beneficie a la humanidad en su conjunto. Bueno, esto fue fundado por Elon Musk y Sam Altman y actualmente está en manos de Microsoft. Entonces, me parece interesante darles este contexto. Veamos de qué se trata este chat GPT y por supuesto siempre les digo que hay que mirar las cosas desde todos los ángulos posibles, con la mirada más crítica que puedan en el buen sentido y eso hice yo y acá van a ver mis conversaciones con este chat. Bueno, primero le pregunté quién sos, por supuesto, y se describió como un modelo de lenguaje creado por OpenAI, estamos claros, y está diseñado para responder preguntas, proporcionar información y conversar con las personas de manera natural. Eso creo que es una de las cuestiones más importantes e impresionantes de las conversaciones, entre comillas, que podés tener con ChatGPT, ¿no? Esta idea de la respuesta natural. Bueno, pero cuando empezás, cuando instalás y te bajás este chat GPT para poder intercambiar, te advierten rápidamente que acá dice, si bien contamos con medidas de seguridad, el sistema puede generar ocasionalmente información incorrecta o engañosa y producir contenido ofensivo o tendencioso. Ojo porque este cartelito aparece allí y me parece que es importante, además te dice, no tiene la intención de dar consejos, fíjense, ¿no? Están abriendo el paraguas sobre qué tipo de cuestiones pueden suceder aquí. Esto es importante para que lo tengan en cuenta. No se trata de aceptar así nomás y seguir, sino de leer algunas cuestiones, sobre todo si pretendemos hacer un análisis mínimamente profundo del asunto. Bueno, le pregunté a la inteligencia artificial si es inteligente, porque la palabra inteligencia es particularmente importante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por supuesto el chat me contestó que puede ser considerada como inteligente, y fíjense qué inteligente, entre comillas, que es, que me puso comillas a la palabra inteligente, ¿no? En el sentido de que es capaz de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Sin embargo, es importante destacar que la IA tiene una inteligencia diferente a la humana y que se basa en algoritmos, en modelos y en datos, ¿sí? Entonces, uno se queda pensando si la palabra inteligencia es la adecuada para la IA, ¿no? En realidad, siempre te quedas pensando cuando pensás en tecnología y en filosofía de la tecnología, hasta qué punto hacer uso de palabras aplicadas a lo humano
para lo tecnológico es adecuado, ¿no? Hay algo ahí que incomoda, pero bueno, en resumen, dice la IA que además lo que hace es reconocer que hay un debate sobre este tema de la inteligencia. Dice que la IA puede ser considerada como inteligente en el sentido de que es capaz de realizar tareas complejas, bla, bla, pero que es una inteligencia diferente a la humana, ¿no? No puede comprender el contexto y la complejidad de los problemas. Se basa en algoritmos, por supuesto, y en modelos y datos. Por supuesto que se basa en infinitos, en muchísimos modelos y datos. Por eso cada vez es más certera y para algunas cosas más útil, ¿no es cierto? Pero carece de intuición humana. Así que bueno, por este lado venimos, ¿no? De todas maneras, hay como diversos grados de inteligencia, entre comillas, para la inteligencia artificial y no vamos a profundizar acá sobre esto, pero yo lo que lo llamo es a que piensen que las palabras están cargadas de sentido, ¿no? Entonces, realmente la inteligencia artificial puede hacer un conjunto de cosas, por supuesto, cada vez más avanzadas, pero está basada en datos y en algoritmos y no en intuición humana. Bueno, ¿qué es el diseño? Le pregunto, porque teníamos que charlar, conversar sobre diseño, ¿no? ¿Qué es el diseño? Me da una definición muy genérica, dice que es un proceso creativo, fíjate que acá te lo puse en verde, y sistemático, no cita a nadie, no cita a ningún autor, no plantea ninguna línea de pensamiento, simplemente da una definición genérica, muy armada desde el punto de vista del texto, ¿no? Eso sí es llamativo, cómo redacta, ¿no? Han pulido la redacción de una manera muy llamativa, ¿no? Y después, como me dice que el diseño es un proceso creativo, le pregunto si la inteligencia artificial puede ser creativa, ¿no? Entonces, bueno, ahí me tira toda esta definición. Vos si querés podés detener el texto cuando comienza a responderte, pero bueno, en este caso no lo detuve. Dice en principio que tiene una capacidad de generar nuevas ideas y soluciones, ¿no es cierto? Pero aún la IA en sí misma puede ser considerada, digamos, creativa, pero no en el sentido humano de la creatividad. Nuevamente, como hablábamos con inteligencia, acá estarían haciendo esta salvedad, ¿no? El propio chat te responde que hay críticos que argumentan que la creatividad tiene algunas cuestiones que la IA todavía no, como la intuición, la empatía, la comprensión del mundo y el desafío de las normas, porque ¿qué es la creatividad en algún punto o el grado de innovación que me gusta más decirle? La capacidad de desafiar normas. Y eso la IA no lo puede hacer porque está basada en datos. Entonces no transgrede los datos. Bueno, dicho esto, ahí tenemos ya dos hitos, ¿no? Hablar de inteligencia y hablar de creatividad. Bueno, cada vez avanza más la inteligencia artificial, pero es interesante pensar las palabras con las cuales la filosofía de la tecnología trabaja, ¿no? Y nos permite pensarlas y decir, bueno, esto es así, no es así. Me parece que es importante reflexionar sobre el uso de las palabras y los adjetivos. Bueno, y entonces le pregunté, para ir ya al corazón, ¿la IA puede realizar diseño gráfico? Y me contesta, sí, la inteligencia artificial puede realizar diseño gráfico. Acá les pongo toda la respuesta. En la actualidad existen varias herramientas y aplicaciones que utilizan algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de inteligencia artificial para generar diseños gráficos. Por ejemplo, algunas herramientas de diseño como Canva, Creo y Design Hill utilizan la IA para crear diseños personalizados en función de requisitos y preferencias del usuario. Estas aplicaciones permiten a los usuarios seleccionar elementos de diseño como fuentes, colores, formas. Esto lo vemos, sabemos que esto existe, ¿no es cierto? Y crea diseños coherentes y atractivos. Todo esto me dice el chat, ¿no? Además, la IA también se utiliza en el campo del diseño generativo, donde se crea arte y diseño automáticamente utilizando algoritmos de aprendizaje automático. Estos algoritmos pueden generar patrones, formas y diseños complejos basados en parámetros específicos como el color, la forma o la textura. Bueno, tremenda definición diciendo que sí. Y al final de esta frase me incluye esta otra que yo les he puesto acá a la derecha. Dice, fíjense el detalle, ¿no?
Cabe destacar que, aunque la IA puede ser una herramienta útil para generar diseños gráficos, todavía esa palabra, todavía es necesario, fíjense que acá está, contar con un diseñador gráfico humano que supervise y realice ajustes en los diseños generados por la IA para garantizar que se ajusten a los requisitos específicos del proyecto y las necesidades del cliente. Bueno, acá me dice el chat, me dice el chat GPT que todavía es necesario un humano en diseño gráfico para, bueno, para supervisar, ¿no? Acá hay una idea de que la IA puede hacer soluciones de diseño, pero necesita supervisión. Bueno, miren, hay que pensar un poco con tranquilidad sobre todo esto, porque mucho se está hablando del fin de ciertas profesiones, y me parece que en algún punto Humberto Eco había dicho, y lo dijo muy bien, que nada barre con otra cosa culturalmente, sino que lo que suceden son grandes cambios. Y por supuesto que vamos a tener enormes cambios. Y que este tipo de herramientas las tenemos que usar a nuestro favor. Ese es el desafío que tenemos, digamos. No rendirnos y entregarnos al Canva y a todos los programas que generen diseños que son más bien como moldes, ¿no? Previstos, fáciles, sin ninguna argumentación, sino avanzar en nuestra profesión lo más que podamos, retomando todo lo que se ha hecho, los referentes, el contenido y avanzar en nuestra profesión todo lo que podamos con estas herramientas. Así que bueno, yo tengo esa postura, digamos. Mi postura es mirar críticamente las herramientas y tratar de usarlas a mi favor y a favor de todo lo que yo pueda producir. Bueno, entonces, se me ocurrió preguntarle a la IA, ya que en principio puede diseñar, quería saber yo un poquito qué conocimientos de diseño tenía, entonces se me ocurrió preguntarle quién dijo la siguiente frase y en qué libro, ¿no? Entonces tomé una frase de Kandinsky que es muy básica sobre color, donde Kandinsky simplemente define qué es el color en un gran libro que se llama De lo espiritual en el arte, y quienes diseñan y han estudiado algo de color saben muy bien de qué estoy hablando, ¿no? Dijo, el ojo siente el color, etcétera. Esta es la frase que yo le pregunté de quién es y en qué libro, y me contestó Paul Cézanne. Me dijo que esta frase la dijo Paul Cézanne, pero no solamente me dice que fue Paul Cézanne, sino que además me explica que estas reflexiones las escribió Cézanne en una carta dirigida a su amigo Bernard, etcétera. Esto me llamó poderosamente la atención, así que continué. Digo, bueno, a ver otras frases. Le voy a tomar examen al GPT. Seguí. Y en la próxima frase yo le pregunté que, bueno, una frase muy básica de Gusius Wand, que la usamos muchas veces en el canal, que dice, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ¿no? Esto es como básico, elemental para emprender diseño y para comprender diseño. Y me dice que fue Harry Beckwith y además me explica que fue en tal libro, etcétera. Realmente la explicación es muy convincente y eso me llama mucho la atención, ¿no? Seguí preguntando porque no podía creer lo que estaba pasando y le pregunté, un buen configurador de colores, que es una frase de Coopers que habla en su libro Fundamentos de la Teoría de los Colores, es un libro básico sobre color, le pregunté esta frase. Todas estas frases yo las tomé de mis libros de papel, ¿sí? Para verificar, para evitar errores y además le tipié las frases como son, sin cambiar palabras, etcétera, para no hacerle trampas al GPT, ¿no? Y me contestó que esa frase era de Mies van der Rohe. ¡Oh! Pero por supuesto, después argumentó. Dijo la cita, viene de tal lado. Una cosa increíble cómo argumenta con respuestas que son erróneas. Seguí y a esta vez le pregunté por una frase de Munari. Estamos hablando de libros básicos de diseño, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Munari sobre el lujo? ¿Y en qué libro? Bueno, a ver, realmente una locura porque me terminó contestando que había sido Ortega y Gasset quien dijo esta frase, argumentando otra vez. Así que bueno, esto me llamó poderosamente la atención sobre el chat GPT y dije, bueno, acá hay que observar bien qué está pasando, ¿no? Bueno, entonces se me ocurrió, digo, bueno, no sabe nada sobre elementos básicos del diseño,
pero debe saber quién diseñó el propio isólogo de la OpenAI, que es OpenAI, la empresa que ha creado este chat GPT, ¿no? Entonces, bueno, primero me fui al Google y pregunté, ¿quién diseñó el logo de OpenAI, que es este que estamos acá? Bien, entonces me responde la Wikipedia, pero también me responde el chat GPT, que ya lo tengo instalado en el Chrome, y me dice que el diseñador es Justin Mahler. Bueno, ok, pero después me quedé pensando, ¿será Justin Mahler? Y seguí preguntando. Y pregunté 4 veces más, gente. Y cada vez que yo le pregunté al GPT quién diseñó el isólogo de OpenAI, me contestó diferentes personas argumentando, dando datos, por ejemplo, sobre Pentagram, sobre las agencias de las cuales provenía el diseño. ¿Cómo? ¿No tienen seteado quién diseñó su propio isologotipo? Esa es la importancia que le dan al diseño en el GPT. Bueno, por supuesto, nadie quiere que nosotros tengamos exclusividad, pero era solamente una pruebita sobre este chat, porque además me parecía interesante compartirla con ustedes, porque tenemos que ver todas estas cuestiones críticamente y ver cómo los vamos a usar a nuestro favor. Bueno, otro detalle que encontré antes de pasar a pequeñas conclusiones. Existe una cuestión que se llama God in a Box. God in a Box resulta que es el chat GPT, pero que vos lo podés tener directamente en tu WhatsApp, ¿no? Entonces los desarrolladores de la plataforma te dicen simplemente envíe un mensaje al bot y obtenga acceso instantáneo a consejos a nivel de Dios. Y ahí ya, como dicen los españoles y como dice la gente de España que está en este canal, yo flipeo. Me vino un flip tremendo cuando vi la cara de Dios en una caja. Eso ya es como mucho, ¿no es cierto? Entonces, no es casual que estas sean las formas que se dan visuales a este tipo de herramientas tecnológicas. No es casual y tampoco es una humorada. Esto no es hecho con humor y nada más. No sean ingenuos. Acá está la cara de Dios. Acá lo tenemos a Dios mirándonos, ¿no? Y podemos tener a Dios en el WhatsApp. Eso es lo que te están diciendo. Y bueno, imagínense que yo, además de reírme, flipeo. Entonces yo digo, bueno, le vamos a poder pedir a Dios que cite las fuentes consultadas, le vamos a poder, seguramente Dios tiene todas las fuentes y nos va a citar de manera sana y perfecta las fuentes consultadas. Fíjense la imagen, también busqué quién diseñó esto, pero fue imposible saber quién lo diseñó. Si ustedes lo saben, me cuentan en los comentarios, sería divertidísimo. Pero bueno, ahora tenemos a Dios en una caja. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo les suena este asunto de Dios en una caja? Es muy extraño de esta época desacralizar todo, ¿no? Tomar elementos de manera muy arbitraria y muy liviana. Bueno, Dios fue dibujado por Miguel Ángel como un señor anciano, con conocimientos, con un gran cuerpo, con un poderío físico enorme. Y bueno, seguimos con esta idea de que Dios tiene una cara de un señor anciano que tiene experiencia, ¿no? Entonces yo recordé una frase de un profesor mío que es Daniel Cabrera. Saludos, Daniel, si llegas a ver este video. Muy interesante, que dice, aunque la temporalidad actual dice más de incertidumbre, contingencia y riesgo que de progreso o desarrollo, las nuevas tecnologías se presentan con una eficacia sorprendente que parece garantizar su bondad. Genial esta frase, Daniel, muchísimas gracias. Claro, o sea, todo se presenta con una cara de bondad impresionante. Y más bueno que este Dios, representado como un viejito sabio, creo que no debe haber. Así que bueno, dudemos. ¿Qué les propongo yo? Que dudemos positivamente y que profundicemos y estudiemos estas cuestiones. Bueno, acá algunas breves conclusiones cortitas del chat GPT. Yo pregunto, ¿no? Las personas que ya escriben creativamente, que aprendieron a escribir bien y escriben bien, ¿ahora van a ser editores en vez de creadores de textos? Esa es una pregunta que me hago. El que está escribiendo bien y le gusta escribir, que me conteste ahí abajo, ¿no? Ahora, quienes no escriben bien, ¿van a aprender a escribir mejor gracias al chat GPT? ¿Quién va a aprender de quién acá? El chat y la inteligencia artificial va a aprender con todo lo que nosotros
preguntamos, porque eso es lo que nos propone la empresa OpenAI, ¿quién va a aprender de quién? Me estoy preguntando. ¿Nosotros vamos a aprender del chat GPT o el chat GPT va a aprender de nosotros como inteligencia artificial? ¿Cómo podemos pensar eso, no? Segundo tema, ¿podemos confiar en una inteligencia artificial que no nos advierte, que no tiene datos sobre el tema? Quiero decir, ¿por qué cada vez que yo le pregunté al chat GPT quién era el autor de las frases, me contestó con tanta contundencia, con tanta rapidez y fundamentó engañosamente? Así que yo puedo confiar en un chat que dice estas cosas. Y me parece que no cita fuentes, por supuesto, pero me parece que es grave esto, porque normalmente se tiende a pensar que lo que viene dado por la tecnología es cierto. Y esto lo tenemos que revisar. No todo lo que está dado es cierto. Ellos nos advierten al principio, pero me parece que después nos olvidamos, ¿no? Eso debería ser un gran cartel rojo en el chat GPT. Cuidado porque esta información no está chequeada. Entonces, bueno, chequeemos muy bien porque si no, básicamente vamos a estar construyendo conocimientos erróneos sobre mentiras y engaños. ¿Y por qué, profe, te interesa tanto quién dijo qué? Porque quién dijo qué es sumamente importante para comprender qué se dijo y cuándo se dijo, y en qué libro, y en qué contexto, y en qué circunstancia. Entonces, por eso en este canal siempre tratamos de poner las fuentes y citar el contexto en el cual se dicen las cosas, pero no nos pueden quitar eso, ¿no? Ojo con las respuestas engañosas tan bien redactadas que te llama la atención. Es contundente la respuesta. Bueno, el número 3. Con estudiantes, ¿cómo podemos usar chat GPT? Muchos docentes están pensando en esto. A mí me parece que lo que primero tenemos que hacer es corroborar datos. Por ejemplo, trabajar con estudiantes para corroborar quiénes son los autores, etcétera. Como yo pregunté de manera muy concreta, ¿no? ¿Quién dijo tal cosa? ¿Qué se dijo? Y corroborar con fuentes bien chequeadas. Esa es una manera bien útil de trabajar con estudiantes. También podemos redactar preguntas, corregir textos que nos dé el GPT, reescribirlos con otro estilo, por ejemplo, completar información que no esté, siempre con una mirada crítica. Hay que usarlo, no me cabe duda, hay que aprender a usarlo y tenemos que aprender también a pensar más, no a aceptar estas cuestiones como dadas, porque acá hay una muy buena conversación, pero no hay veracidad. Y esto es clave y es grave. Así que abramos los ojos con respecto a esto, porque si copiamos y pegamos un texto que nos dio el chat GPT directamente en un trabajo, es posible que estemos cometiendo errores muy graves y además es posible que se note el salto de estilo una vez que escribamos nosotros. Así que bueno, a la hora de revisar y pensar cómo usar el chat GPT es un campo abierto a la creatividad, ¿no? Y el cuarto ítem, enfrentaremos el desafío de preguntar cada vez mejor. Les digo porque es muy interesante que este chat GPT nos desafía a preguntar. Vamos a preguntar cada vez mejor. Esto nos va a ayudar a pensar nuevas ideas. Por ejemplo, si pedís un listado de cosas, bueno, genial, te viene el listado y vos vas a poder pensar nuevas ideas a partir de ese listado. Eso me parece interesante para hacer brainstorming, para hacer búsqueda de ideas, lluvia de ideas o de conceptos. Me parece que puede estar bueno. ¿Y qué otros usos le podemos dar? Por supuesto, cada uno verá. Nos va a hacer perder o ganar tiempo esto. Y esto me parece central. Nosotros tenemos que pensar que nuestro tiempo es finito y que vale mucho y que hay que ver hasta qué punto hay cosas que se solucionan con la fuente original y listo. Si yo tengo la fuente original acá al lado, en mi biblioteca, ¿por qué tengo que ir a luchar con el GPT dudando de que si lo que me está diciendo es así o no es así? Usemos todo lo que tenemos a mano. Si tenemos un diccionario de papel y resulta que ese diccionario nos dice la realidad de una definición, listo, usemos eso, usemos todo lo que tengamos a mano. No nos entreguemos absolutamente a una posibilidad. Creo que tenemos la visión general y las posibilidades enormes de usar muchas fuentes y busquemos las más certeras, las que nos dan seguridad. Bueno, y esta es una última frasecita de Barico que me parece importante para pensar en la tecnología. En los próximos 100 años,
mientras que la inteligencia artificial nos llevará aún más lejos de nosotros, no habrá bien más valioso que todo lo que haga sentirse seres humanos a las personas. Por muy absurdo que pueda parecernos ahora, la necesidad más extendida será la de salvar una identidad de la especie. Esto lo dice Alessandro Barico en un libro que se llama El juego, que es maravilloso y se los recomiendo, y me parece central, ¿no? Porque después de hacer un enorme recorrido por la historia de la digitalización, nos termina diciendo que vamos a tener que sostener lo humano y que lo humano se va a supervalorar. Y yo creo que es así. Fíjense hoy en día lo que nos cuesta comunicarnos todavía con máquinas, ¿no es cierto? Y lo que extrañamos a las personas cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un trámite, ¿no? En algún punto, por más que las personas no te respondan bien o qué sé yo, vos decís, no me puedo comunicar con una persona, ¿no? Estamos extrañando lo humano ya y todavía falta muchísimo avance tecnológico. Sin embargo, siempre creo que lo humano, con todas sus características de intuición, de bondad, de maldad, de locura y de todo lo que somos los humanos, siempre va a ser valorizado. Y creo que a nivel laboral y en todas las profesiones, la presencia humana va a ser irreemplazable. Yo creo en eso y creo que tenemos que hacerla valer, que nuestra presencia valga la pena en cada una de las profesiones en donde nos desempeñamos. Bueno, un poquito de bibliografía sobre filosofía de tecnología, por si quieren, y por supuesto, es un tema recontra amplio. Comenten abajo qué opinan, cómo les fue a ustedes con el chat GPT. Y bueno, gracias por estar ahí y qué piensan sobre estos asuntos, me encantaría saber. Como siempre, les digo gracias, gracias. Suscríbanse al canal, los espero. Gracias por apoyar el canal. Suscríbanse, toquen la campanita, denme un like y comenten. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.